Pues bien, ¿están visualizando? Sí. Sí, entonces estamos en la aula 21 de Teoría de Control y EDPU, ¿ok? Entonces, como tenía falado hace poco tiempo, en la aula anterior vimos la definición de estos espacios, Ipson, Ipson B, tal que satisfacen estas propiedades, son espacios con peso, y le damos una norma, que es la norma natural, todas las condiciones que votamos sobre el espacio, lo colocamos dentro de la norma, y esto se verifica que este Ipson con esto es un espacio de banda. Definimos C también otro espacio con peso, que es F por L2, donde F es los Y en L2 con este peso ρ0. Estos pesos ρ0 son los pesos de la desigualdad de Carleman, que la Yenchi ya sabe, los inversos de los pesos de Carleman, que la Yenchi llama ρ0, ρ. Están asociados a los inversos de los pesos de la desigualdad de Carleman, ¿ok? Entonces, nos definimos una GA, una función a GA, y aplicando el teorema de la función inversa, el problema de control se reducía a probar que H tenía inversa por la derecha. Entonces, queríamos probar que H tenía una inversa por la derecha, ¿ok? Entonces, nos concentramos en calcular la derivada de H. Lo que estaba faltando probar era que H era continuamente diferenciable. Que H era continuamente diferenciable. Yo no lo coloqué aquí, más H, ¿quién era? H era simplemente una función cuya primera componente era la ecuación, y la segunda componente era el estado evaluado en C. Entonces, yo voy a calcular, yo tengo que la derivada en Ipson B es una función que va de Ipson en C. Entonces, haga línea de Ipson B, en general es esa función que va de L de Ipson C. ¿Ok? Para cada Ipson barra B barra yo defino su derivada. Y la derivada para cada, o sea, yo defino Ipson B. Y la derivada es una aplicación que va de Ipson en C. ¿Ok? Para cada Ipson B. Es una aplicación lineal limitada de Ipson en C. Esa es la derivada. Entonces yo voy a probar, la verdad es lineal. Yo voy a probar, en primer lugar, que esta derivada está aquí. Y en segundo lugar, voy a probar que esta función derivada, miren, acá primera cosa, para un punto Ipson B yo tengo la derivada, que es una función que va a Ipson C, y alias yo quiero probar que está en L de Ipson C, que esa es una cosa. Una segunda cosa es probar que la función derivada, que a cada punto la asocia a su derivada, que es su derivada, es una función continua. Es una función continua entre Ipson y L de Ipson C. Bueno, hay dos cosas que quiero probar. Primero, que existe la derivada, y después que la derivada, que es una aplicación, la función derivada, que es una aplicación de Ipson aquí, es continua. La función derivada es continua. ¿Ok? Entonces, primero debo probar que para cada Ipson B existe la derivada y es una aplicación de acá. En segundo lugar, la aplicación derivada, que a cada elemento le asocia la función de acá, esa es continua. Entonces, hay dos cosas importantes que debo probar. Entonces, primero esto, que para cada Ipson B existe la función derivada. Existe la función derivada. Entonces, la diferenciabilidad. Ahí la Yenchi calcula de una manera un poco informal cuál sería su derivada. Entonces, si vos celebra la ecuación es Ipson T menos la operación de Ipson más F de Ipson menos B. En todos los termos lineales, la Yenchi sabe que la derivada de los termos lineales es la misma. Entonces, este es lineal, va a dar la misma. Este de acá también es lineal, va a dar esa misma. Este es lineal y lineal. Dan los mismos termos, la función derivada. El único que es no lineal es el F de Ipson, que cuando derivo se convierte en F línea de Ipson por Ipson barra. Entonces, este es el termo no lineal. Los demás son lineales, entonces la derivada de una función lineal es la propia función lineal, ¿no? La derivada de una función lineal es la propia. Eso sabemos de un primer curso de análisis en espacios de dimensión infinita. Entonces, ya tengo que el candidato a ser derivada sería este es un poco informal, ¿no? Porque acá f de Ipson es derivado usando regla de Academia. Entonces, esto debo probarlo de una manera más formal, que la derivada es este precisamente. Entonces, ¿qué os hago? Yo calculo la derivada, por definición, sería 1 sobre lambda, H de Ipson B más lambda menos H. Esta diferencia, cuando lambda va para 0, debería ir a esto. Y es lo que voy a probar.
que esta diferencia converge a un límite, que es la derivada, que es este candidato a ser derivada. Este es el candidato a ser derivada. Entonces, vamos, esta diferencia, ¿qué sería igual? 1 sobre lambda, H de Ipson B, más lambda, menos H de Ipson B. Sustituyo la definición de H, ¿no? H es todo esto, ¿ok? Y le giro ya esto de acá, lambda Ipson B. Le giro, y va a dar todo esto que está aquí. Los termos lineales, como falei, se van a repartir, no va a haber ningún problema. Y la cosa que va a mudar es los termos no lineales. El termo no lineal que es este es el que de alguna manera hay que ver su comportamiento, porque los lineales se desaparecen por la linealidad, al girar lambda a veces esto y dividir por lambda, ¿no? Y este de acá, todos son lineales excepto este de acá, y esto de acá debe converger a esto de acá. Entonces vamos a ver, ¿debe converger dónde? En C, porque observen que es una aplicación de Ipson en C. Si esto converge acá, esto converge en C. Primero estoy me preocupando con la derivada. Entonces debe converger en C. Que converja esto a esto en C, donde este de acá es este, ¿no? Es el candidato a ser derivada. Aunque esto converja a esto en C, equivale a que la norma de la diferencia va para C. Entonces eso es lo que me preocupa, en ver que la norma de la diferencia va para 0. Entonces ahí calculo, esta de acá ya lo hemos calculado, toda esta cosa es todo esto. Todo esto, menos H' línea, que es el candidato a ser derivada, que es todo esto. Entonces, este primero está acá, y este segundo está acá. Entonces empiezo a cancelar, se cancela este con este. Los termos lineales, este con este se cancela, este Ipson de 0 con este Ipson se cancela. Entonces la segunda componente, como Ipson barra de 0 con Ipson barra de 0 se cancela, va a quedar 0. Y arriba todos los termos lineales se fueron, solo fijaron esta cosa que debe converger a esto, en sí. ¿No? Que es de esperarse, ¿no? Que converja F línea de Ipson barra de 0. Entonces vamos a ver que eso es verdad, ¿eh? Aquí es igual a norma en C. Lémbrese que la norma en C es la integral sobre T de ρ 0 cuadrado por esta cosa cuadrada. ¿Ok? Más la norma de 0 en L2, porque C es un espacio producto, ¿no? C es un espacio producto. C es F, que es el espacio L2 con este peso, y la norma de L2, que es la norma L2 normal, ¿no? Los pares. Entonces estoy calculando la norma C de este par, entonces sería la norma de este en el espacio con peso, más el 0 norma L2. Entonces aquí yo puedo utilizar el teorema de valor medio. El teorema de valor medio, como f es continuamente diferenciable, eso es importante, de clase C1, esto menos esto es la derivada en un punto y estrella, donde y estrella está aquí, veces lambda Ipson bar. El lambda pasa a dividir y tendría que esto es esto. Teorema de valor medio. Entonces yo puedo sustituir toda esta cantidad que está aquí por f línea de Ipson estrella Ipson bar. Y eso es lo que voy a hacer. ¿No? Le parece que yo quiero probar que esto va para 0, ¿no? Porque y le he llamado a esto. Entonces, sustituyo esto por esto de acá. F línea de Ipson estrella menos F línea de Ipson por Ipson. Entonces yo quiero probar que esta integral va para 0. Ahí para aplicar el que esta integral va para 0, yo puedo aplicar el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Yo debo probar que esto es limitado por una función de L2, esto es limitado por una función de L2, y que esto que está dentro converja a 0. Porque si esto es limitado por una función de L2, esta función es limitada por una función de L2, y lo que está dentro converge a 0, yo puedo aplicar el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, y el límite atraviesa la integral. El límite atraviesa la integral. Entonces, veamos. Yo sé que la parte de adentro, en primer lugar, converge a esto de acá. Converge. Esto converge casi siempre. Repito, el teorema de convergencia dominada de Lebesgue dice, si esto converge a esto. O si esto converge a 0, por decir, ¿no? Y es limitado en L2, entonces el límite puede atravesar. Entonces yo tengo que F línea de Ipson estrella converge a F línea de Ipson, porque F es de clase C1, y Ipson estrella está aquí. Entonces cuando lambda va para 0, obviamente Ipson estrella converge a Ipson. O sea, entonces yo tengo que esto de acá va para 0, pero de adentro va para 0. Adentro va para 0. Cuando lambda va para 0. Y ahora debo probar para aplicar teorema de la convergencia dominada que esta integral es limitada. Más esa integral es limitada, ¿no? Como f de clase C1 es globalmente Lichy, yo tengo que esto es menor que esto. Entonces esto es menor que 2 veces m por ρ 0 Ipson barra cuadrada. Entonces esta función que está la es mayorada por esta. Siendo que esta función
está en L2, porque la integral sobre esto es finito, debido a que el ρ0 es menor que ρ cuadrado, y el ipsilon barra es un elemento de ipsilon. Entonces, si está en ipsilon, esta integral debe ser finita, que es ρ, y acá es ρ0. ¿No? Porque lembrense que en ipsilon están los elementos cuya integral es finita. Entonces, acabamos de probar que esta parte de adentro va para 0, y aparte esto que está aquí afuera es mayorada por una función, esto que está aquí es mayorada por una función que está en L2. ¿Por qué está en L2? Porque por hipótesis la integral de esto es finita, y el ρ0 es mayorado por ρ. ¿Ok? Entonces, por el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, el integral puede entrar, y como esto va para 0, va a ser 0. ¿No? O sea, esta integral que está aquí va para 0. Esa integral es eso, es la diferencia entre estas diferencias y el candidato a ser derivado. Por lo tanto, la función es diferenciable y la derivada es esto, precisamente, el candidato. ¿Ok? La derivada es diferenciable por el teorema de la convergencia dominada, que está. Limite cuando lambda 0 de i es limite cuando lambda tiende a 0 de esto, que es la integral del limite cuando lambda tiende a 0 de esto, y esto es 0 porque estamos viendo que esto converge a 0, ¿no? Entonces, sería 0. Entonces hemos probado que para cada ipsilon de B existe la derivada. Y ahora veamos que la derivada está aquí mismo, ¿no? Está aquí. También acá línea de ipsilon es tal que esto. Ya probamos que para cada ipsilon B existe. Ya probamos que para cada ipsilon B en ipsilon existe acá línea de ipsilon B, que es un elemento de L de ipsilon C. En general, la derivada por definición es una aplicación lineal que está aquí. Entonces, nos hemos probado esto de acá. Que para cada ipsilon B, para cada ipsilon B, existe la derivada que es una aplicación que está acá en L de ipsilon C. Y como lo hemos probado, hemos definido el candidato a ser derivada, que lo hemos hecho de una manera un poco informal, y después hemos probado que la diferencia, esta diferencia de derivadas, que es limite cuando lambda tiende a 0, y acá de ipsilon B más lambda ipsilon barra B barra menos acá ipsilon B sobre lambda, hemos visto que esto converge al candidato a ser derivada. Eso es lo que se hace cuando se quiere probar que es derivado. Converge en el espacio C, que es un espacio complejo, ¿no? Y para eso hemos usado el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. ¿Ok? Ahora hay una segunda cosa a probar, que la derivada es una función continua. Entonces, miren, para cada ipsilon B, la derivada es una transformación lineal. Para cada ipsilon B, la función derivada es una transformación lineal. O sea, es una transformación lineal que va de L de ipsilon C. O sea, yo pego ipsilon C y la línea de ipsilon B es una función, ¿no? Yo pego ipsilon C y la derivada es una función que va de ipsilon a C. De ipsilon a C. Lineal limitada. Ahora, ¿qué significa que probar que la derivada es una función continua? Que es continuamente diferenciable. Ya probamos que existe la derivada, ahora queremos probar que es continuamente diferenciable. El teorema de la función inversa precisa que sea continuamente diferenciable. Entonces, ¿qué debo probar? Debo probar que esta aplicación derivada, que a cada ipsilon B la asocia a la transformación lineal derivada, esta de acá es esta, ¿no? Esta. La aplicación que a cada de ipsilon en L de ipsilon C, que a cada ipsilon B la asocia la función derivada, que es una operación lineal, es continua. Es continua con las topologías de estos espacios. Con las topologías de estos espacios. O sea, si esto converge en ipsilon, entonces esto debe converger aquí, en este espacio. Eso es sutil, es fino, ¿no? Porque probar que la derivada es una función continua entre estos espacios, ¿ok? Con las topologías de estos espacios. Entonces, eso es lo que nos está faltando probar ahora, que es la continuidad de la función derivada. La función derivada es aquella que a cada ipsilon B la asocia la transformación lineal de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, vamos a probar la continuidad. Debemos probar que haga de clase C1. Esto es la función derivada
es continuo. ¿Ok? A cada ipson C la asocia a cada ipson B de acá. ¿Ok? Que es la línea de ipson B, ipson B. Entonces, ¿qué debo probar? Debo probar que si ipson NBN converge a ipson B aquí en el espacio ipson, entonces la función derivada de esto debe converger a la función derivada acá, en este espacio, en L de ipson C. El espacio de los operadores limitados. ¿Ok? Lembrense que la norma en ese espacio es esto. Yo debo probar que si ipson NBN converge a ipson B, entonces derivada de acá de ipson NBN converge en derivada de acá de ipson B en ese espacio, en L de ipson C. ¿Qué significa eso? Significa que la derivada de acá NBN menos derivada en L de ipson C, que es el supremo de esta cosa, es igual a un epsilon n que va para 0. ¿Ok? O lo que es lo mismo, esto es menor o igual que un epsilon n por la norma de ipson barra b barra que va para 0. ¿Ok? Entonces veamos que esto es verdad, ¿no? Que esta diferencia va para 0, ¿no? Es esto por un ipson barra b barra, que va para 0. Con efecto, calculamos esta diferencia en C, que sería esto de acá en ipson NBN menos derivada acá ipson B en ipson barra b barra. Acá línea ipson NBN en ipson B, y hemos visto que es todo esto de acá. ¿Ok? Y acá habíamos definido, habíamos calculado la línea. Esto, acabo de botar ipson NBN, y acá ipson B. Entonces va a dar esto. Va a dar esto, menos acá línea de ipson B, que es esto de acá. Lo que muda es que acá va ipson n. Lo demás no muda. Entonces todo lo demás se desaparece. Se cancela porque solamente muda aquí, que acá aparece ipson n, ¿no? Estoy botando acá ipson NBN. Donde va a mudar aparece ipson, es aquí. Acá aparece ipson n. Entonces calculo esto. Derivada acá ipson NBN menos derivada acá ipson B. Todo es ipson barra b barra. Entonces, en todo esto, y en esto, se cancelan todos los termos excepto este, donde está apareciendo ipson n, ipson barra, y acá esto. Norma C, que es la integral sobre qué de rho 0 cuadrado por esto, al cuadrado. ¿Ok? Yo debo probar que eso va para 0. ¿Ok? Entonces, lémbrense qué significa. ¿Qué significa que ipson NBN converja a ipson B en ipson cuando que eso converja a 0? Lémbrense que tenemos que ipson n converge a ipson. Eso significa que la diferencia va para 0 en el espacio ipson. ¿No? Que esto converge esto, y yo quiero probar esto. Y que esto converja significa que la diferencia va para 0 en el espacio ipson. Solo que la norma en el espacio ipson es todas estas cosas. Entonces significa que todas estas cosas van para 0. ¿Ok? Entonces estas cosas yo voy a utilizarla, que esto va para 0. Entonces vamos, y que yo quiero probar que va para 0, ¿qué cosa sería? Y sería esto de acá. Aquí, yo puedo desdoblar ipson barra de acá, y tendría todo esto, ¿no? Sería Schwarz, sería rho 0 cuadrado, todo esto, por esto de acá. Este es menor o igual que C por rho cuadrado, entonces acá fija la norma ipson barra b barra de ipson. Entonces, yo quiero probar esto, ¿no? Esta diferencia es menor que un epsilon n, que va para 0, por esto. Entonces, yo estoy con la diferencia. Esta es la diferencia. Le he llamado I a la diferencia. Y he visto que esa diferencia es menor que este por este. Aquí ya está la norma. Entonces, este tiene que ser el epsilon n que va para 0. Y esto va para 0 ¿por qué razón? En primer lugar, una potencia 2 la puedo girar porque la f' es menor que m. Entonces solamente me quedo con la potencia 2 y el m sale afuera, ¿no? M cuadrado debería estar acá. No m, porque acá tengo un medio. Entonces fija simplemente cuadrado. Entonces yo debo probar que esto va para 0. ¿Por qué esto iría para 0? Aquí simplemente teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Esto de acá es menor que una función que está en L2. Entonces basta ver que lo de adentro va para 0. Lo que de adentro va para 0 sale de varias formas. Uno podría ser aplicando este fato,
esto es menor que esto. Entonces, para toda subsecuencia de acá, yo tendría que, o sea, si esto va para 0, entonces cualquier subsecuencia de Ipson n, o sea, de acá existe una subsecuencia que va para 0, ¿no? Porque si convergencia en LP existe una subsecuencia que va para 0. Entonces, hay un raciocinio en la cual yo puedo decir que si cualquier subsecuencia posee una subsecuencia que va para 0, entonces la secuencia converge para 0. Entonces, usando este fato, ya podría utilizar que esto va para 0. Mas hay un fato más fácil, o fato que esto va para 0. Como este ρ es mayor que una constante, significa que esta norma va para 0, fuerte en L2. Haciendo una estimativa, a esto le llamo un H, y hace una estimativa de Galerkin. Tengo que Ipson n converge a Ipson en las continuas 0 TL2. Entonces yo acá tendría, de acá sale que Ipson n converge a Ipson en las continuas 0 TL2. Y eso implicaría más fácilmente sin necesidad de aplicar subsecuencia. Si Ipson n converge en las continuas, entonces esto va para 0. Siempre, o casi siempre. Y de ahí tendría que puedo aplicar el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Entonces, de esa manera yo tendría que ese termo va para 0. Y ahí eso probaría que la aplicación derivada, que va de acá de Ipson en L de Ipson C, es una función continua. ¿Ok? Y eso es lo que faltaba probar para aplicar el teorema de la función inversa de Lusternik, ¿no? Acá solamente me concentré en la diferenciabilidad, más ya en la aula anterior habíamos visto que era sobreyectora, que era continua, bien definida. Entonces, por el teorema de la función inversa existía inversa por la derecha, y eso garantía que el problema de control nulo, no lineal, tenía solución. Voy a parar aquí.